Buenas tardes. Quizá ahora sabes que sí tenemos. Ah, ya está. Mira la función. Entendí que de hecho ya empezó la Por eso función. te dije, No, a ver, a veces están viendo los dos. bueno, ¿qué quieren hacer? Mientras esperamos que entre gente podemos ir hablando. Yo tengo una consulta en lepra lepromatosa. Decía que se podía dar una fascia leonina. Quería saber si estaba dada en sí por los granulomas que se hacían. Sí, exactamente. Es por los granulomas que como que te hacen como que te hace un hocico y todo con granulomas en la cara. Se llama lepromatosa justamente porque hacen esas masas de lepra como que protruyen sobre la piel. ¿Mm? Gracias. ¿Y con quién tiene que hacer diagnóstico diferencial en lepra? No, ni idea, profe, me mataste. No, sí tenés idea. ¿Qué otra cosa te puede dar lesiones así en piel que son justamente con las que uno tiene que hacer diagnóstico diferencial? Infecciosa, por supuesto. Micosis subcutánea. Bueno, me gustó. Zafaste bien por ahí. ¿Qué más? Algo más que granulomas a nivel subcutáneo. ¿Perdón, más fuerte? No, estoy pensando. Ah, cualquiera responde, ¿eh? ¿Con qué ¿Qué hago preguntó, diagnóstico profe? diferencial de lesiones en piel de lepra? ¿Sí, Jesús? No, ¿qué había preguntado? Eso, ¿con quién tenemos que hacer diagnóstico diferencial de lesiones en piel de lepra? Que las dos patologías son indoloras, generan destrucción o sobrecrecimiento de la piel. Bueno, eso es tramposo, sí, es Carla, está bien. Con sífilis hay que hacer siempre diagnóstico diferencial. Leishmania. Leishmania, perfecto, eso, Sabrina. Leishmania. Ok. Sífilis sí, pero sería una sífilis muy, muy avanzada para dar lesiones tales que te hagan pensar en una lepra, ¿no? Pero es cierto que la sífilis es una forma, siempre tiene forma de presentación de cualquier forma, así que es una alternativa a pensar. Le hago una consulta, disculpe, somos dos, por eso aparece el nombre de Sabrina, somos dos en el mismo micrófono. Ah, bien, no, está bien, ok. La consulta que le quería hacer es, Leishmania causa necrosis, digamos, cuando es mucocutánea, pero la clínica es muy tan parecida, ¿es con lepra? Porque lepra genera nódulos, pero necrosis también. También Ah, bien. la lepra también puede generar necrosis y grandes huecos en la piel. El problema de las dos es que son indoloras, las dos son indoloras. Te estoy hablando de lesiones, al contrario, también las lesiones iniciales de lepra
pueden ser muy similares a la de Leishmania también, y pueden llevar años hasta que, digamos, tenga alguna característica más específica, pero siempre que vos pienses, más vale que va a ver qué pasa con la epidemiología, pero siempre que pienses en lepra, un diagnóstico diferencial en Leishmania. Bien, y serían indoloras porque afecta a nivel nervioso, ¿no? Todo lo que es nervios periféricos. Exacto. Profe, perdón, ¿y con viruela? No. La viruela son lesiones muy locales. No vas a generar el daño extenso que generan lepra y leishmania. Ah, está bien. ¿Preguntas? Profe, otra duda que teníamos era la toxina murina en Yersinia pestis. Lo ponen como un factor de virulencia. Como dice toxina murina y dice que específicamente no se sabe o sea, qué función cumple, me quedaba la duda de si se tomaba como toxina para el ser humano o solamente en las especies murinas. En realidad es tóxica para el ratón, por eso es la toxina murina específicamente. No se sabe si tiene acción o no como toxina en el humano, pero sí te puede llegar a servir para tratar de detectarla en caso de una supuesta yersinia. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, te puede servir para hacer como diagnóstico, digamos, de yersinia por búsqueda de antígeno de la toxina, justamente. Profe, yo tengo una duda. El otro día que hablamos de la respuesta inmune frente a parásitos, que usted dijo que lo podíamos diferenciar en los que eran más, que se encontraban en la sangre y en tejidos, y después en los que se encuentran en lumen, tipo en intestino delgado, etcétera. Sí. Ahí en los intestinales o los luminales, ahí predomina la respuesta inmune humoral y, o sea, y predomina como la respuesta de IgE o no. Porque la inmune celular como que no va a tener contacto directamente. Sí. A ver, vos, en los luminales vas a tener medianamente más reacción de tipo alérgica, o sea, va a tener reacción local por el proceso inflamatorio de acuerdo al daño, ¿no?, que genere sobre la mucosa, y si no, reacción alérgica sistémica por las
sustancia que pueda emitir los gusanos, ¿ok? Sin duda que la presentación, la respuesta inmune, más que nada va a ser de tipo alérgica, ya sea por inmunoglobulina E y o eosinofilia, en lo que son los gusanos. Pero lo más importante es que vos, en lo que es la respuesta inmune, vos tenés que tener en cuenta que los tisulares, sí podés, los tisulares, en general, digamos, la respuesta inmune que te va a curar también va a ser celular, pero podés usar la respuesta inmune humoral para hacer diagnóstico. ¿Se entiende? Ya sea tisulares que sean gusanos, como todo lo que hace el síndrome de Loss, o protozoos. Entonces ahí es donde vos podés utilizar detección de IgM o IgG para hacer diagnóstico. Esa es la importancia de tener en cuenta qué inmunidad te puede generar los parásitos. Sin duda que todos te van a generar los dos tipos de respuesta, pero vos tenés que saber cómo aplicarlas. ¿Entendió, Marisa, la idea? Sí, sí, profe. Profe, yo tenía una duda con el diagnóstico de lepra, con la reacción de lepromina. Y además, o sea, con la diferencia entre la de Fernández y la de Mitsuda, y además porque en otros lados también encontré que el diagnóstico de lepra se hacía mediante gota gruesa, y para mí no está bien. Entonces, o sea, lo encontré en 2 lugares, creo, y en la otra, en la gran mayoría encontré lepromina, o sea, por reacción de lepromina. Entonces, bueno, si fuera solamente la reacción de lepromina, no entiendo muy bien la diferencia entre Fernández y Mitsuda. Sé que una es precoz y la otra es tardía, respectivamente, pero, o sea, no entiendo, es como que siempre que dé positiva da lepra, entonces es como que no termino de entender muy bien ese diagnóstico. O sea, ¿qué tipo de reacción es la reacción de lepromina? Tardía. No, ¿qué tipo de técnica? Ay, sí, ya sé, la de inmunodermorreacción. Una intradermoreacción, ¿ok? Eso. Bien. Ujú. ¿Y qué te dice eso? ¿Cómo que me dice, profe? Que tiene ¿Qué te dice una anticuerpos intradermoreacción positiva? que tiene anticuerpos digamos, para ese No, antígeno. no. No, si Evalúa. genera o no respuesta celular. Si generan o no respuesta, porque si está, si es sensible o no el individuo. ¿Qué Sería como tipo? si O estuvo sea, en contacto. alguien respondió eso. Alguien respondió. ¿Qué es lo que te mide? Evalúa si estuviste expuesto al bacilo y también la respuesta inmune celular. O sea, claro, presenta la respuesta inmune celular. Quiere decir, vos tenés la inmunidad celular activada en contra de Mycobacterium leprae. ¿De acuerdo? Sí, ¿Vamos hasta ahí? Bien. sí. ¿Qué diferencia habría? Bueno, no importa. Si uno tiene esa respuesta, lo que te quiere decir, una de las cosas que preguntaste, creo que Maricel, es que cuando uno está contagiado de Mycobacterium leprae y ya lo tenés. Entonces, si vos tenés respuesta, ya sabés que tenés lepra. Ujú. Tengas o no una lesión activa. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Después, la diferencia entre una y otra, ni te metas. Ah, ok. Bueno, No, aparte que prácticamente ya no se utiliza, ¿ok? ok. Entonces, o sea, lo podés llegar a usar como una cuestión epidemiológica, si es que alguien tiene ganas de hacer un trabajo epidemiológico poblacional, ¿de Ok. acuerdo? O sea que el Pero diagnóstico es más clínico. el diagnóstico va a ser sospecha clínica. ¿Y cómo haces para confirmarlo? Claro, con la reacción. No, Se puede hacer biopsia con tinción también porque es un ácido alcohol resistente.
se puede hacer biopsia con tinción, haces frotis cutáneo, se llama, ¿ok? Es decir, vos de una biopsia de piel, lo haces un frotis y ahí le haces la tinción de VAR, ¿ok? O sea, igual que con el esputo para Mycobacterium. Para Mycobacterium tuberculosis, exactamente. Ah, ok, ok. ¿Mm? Ujú. Y después PCR, por supuesto. Claro, claro. Ahí ya con eso podés identificar específicamente el microorganismo presente. Gracias, profe. Cuando ustedes hablen de pruebas diagnósticas, tienen que saber, lo menos importante es la técnica, ¿ok? Es decir, qué técnica utilizan, sino qué es lo que detectan y cómo se aplica esa detección. Y después la técnica, ¿bien? Entonces, lo primero que yo te pregunto, ¿qué tipo de estudio es una reacción de lepromina, intradermorreacción? O sea, vos tenés que decirme, es una búsqueda de respuesta celular por una intradermorreacción. ¿Bien? ¿Qué intradermorreacciones conocemos? La de PPD, la candidina y la distoplamina, por ejemplo, ¿ok? Y bueno, y esta de la lepromina. Todas que miden inmunidad celular activada. ¿Y por qué uno tiene que medir la pápula que genera? Porque son las células atraídas. Entonces, nunca hablen de inmunidad humoral en este sentido. No es respuesta de anticuerpos, ¿tá? Es inmunidad celular activada. Si yo te digo cómo hacer diagnóstico de una toxoplasmosis aguda, ¿ahí qué voy a buscar? Voy a buscar anticuerpos. Entonces, búsqueda de anticuerpos por IgM, o de qué otra forma puedo hacerlo, búsqueda de antígeno, por ejemplo, en líquido amniótico, o búsqueda de ácidos nucleicos en líquido amniótico. Búsqueda de antígenos, ¿por qué método? Por ELISA. Búsqueda de ácido nucleico, ¿por qué método? Por PCR. ¿Se entendió cómo es el circuito que tienen que manejar? Sí. Sí. Bien. Profe, hay una bolilla que tiene el tema de técnicas inmunológicas. Sí. ¿Esa cómo la podrían tomar y qué tan profunda, digamos, hay que explicar cada técnica? Si te la tomo yo, es contra superficial. Si te la tomas la bioquímica y bastante más profunda. Sí, ese es un tema que debería desaparecer de esa bolilla. Profe, buenas. ¿Usted va a estar en este llamado? Creo que no. Ah. Soy bastante molesto tomando examen, no crean que... No crean que soy demasiado bonito porque quiero hacerlos razonar en el examen y ustedes van estudiando para responder en cosa automática y de memoria, y a veces con eso hacen agua conmigo, ¿no? Esta misma pregunta yo les estoy haciendo ahora, ¿con qué hace diagnóstico diferencial? Qué sé yo, así tomo examen yo. Profe, en cuanto a lo del diagnóstico diferencial, yo tengo una duda que en realidad no logro darme cuenta en qué bichos, digamos, se hace diagnóstico diferencial. O para cuáles, si son parecidos por la clínica o por qué. Claro, vos, digamos, los diagnósticos diferenciales vos tenés que hacerlo en función a una presentación clínica similar que vos no sabés hacia dónde, digamos, correr. Por ejemplo, ¿qué ejemplo tendrías ahí? Cosa muy grande, tener un chico con meningitis bacteriana. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial etiológico? ¿Ok? Ahí vos tenés que decirme cuáles son todos los bichos que vos tendrías que buscar o pensar en una meningitis bacteriana. Eso es por un lado.
Por otro lado, lo que hablamos recién, la presentación clínica de una lesión de piel. Entonces, una lesión de piel, como bien dijo, una lesión en piel, como dijo Carla, necesariamente es casi una obligación pensar en sífilis, cualquier sea el tipo de lesión que tengas, más vale una lesión crónica o persistente, ¿no? Y ahí, de acuerdo a las características, puede ser lepra, leishmania, carbunco, o sea, de acuerdo al tipo de lesión. Ese es otro diagnóstico diferencial. Entonces, por un lado, serían los diagnósticos diferenciales etiológicos de patologías específicas o diagnósticos diferenciales por presentación similar de distintas enfermedades infecciosas. Entonces, yo te diría, por ejemplo, un cuadro de un chico de 6 años que tiene fiebre prolongada, poliadenopatías, hepatoesplenomegalia, una angina persistente, ¿qué diagnóstico diferencial tendrías que manejar ahí? Por ejemplo, cualquiera. ¿Puede repetir la pregunta? Un chico de 9 años de edad con fiebre persistente, poliadenopatías, hepatoesplenomegalia, lesiones en piel y una angina pultácea. Podría ser por citomegalovirus, por Epstein-Barr, también haría diagnóstico diferencial con estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y uno más que no. ¿Uno más? ¿Sarampión? No. ¿Podría ser difteria? Sarampión, perdón. Sarampión no te va a dar hepatoesplenomegalia nunca. Sí, Jesús. Sí, podría ser difteria, pero no produce hepatoesplenomegalia. No. Vos, Jesús, tendrías que decirme, porque hay uno que yo siempre meto como diagnóstico diferencial. En toda presentación extraña. VIH. Perfecto. ¿Ok? Entonces, eso es un diagnóstico diferencial de un síndrome mononucleósico. Esto sería un VIH agudo, sin duda, ¿no? ¿Se entiende? ¿Te respondí más o menos, Maricel? Sí, gracias, profe. O Emilia, sí. ¿Alguien quiere que le tome examen? ¿Examen grupal? No, individual. ¿Quieren hacer un examen grupal? Y elegimos 2 bolillas y elegimos una bolilla y la empiezan a responder ustedes. ¿El que se anima? Sí. Bueno, Dale, profe. Bueno, cobardes. Ya. Ahí ven el bolillero. Sí, profe.
La 4 y la 11 salió. La 4, interacción antígeno-anticuerpo, epidemiología de las enfermedades bacterianas, hemófilos, bordetella, coline, estructura y clasificación de los virus, hepatitis B y delta, plasmodium, babesia, cándida. Y la 11, técnica inmunológica, fundamento y aplicación, strepto, beta, edeno, antivirus, ascaris, enterovirus, clasificación de las micosis y esporotricosis. Está bien linda las dos, bolillas. ¿Cuál eligen? ¿4 o 11? A mí me gusta más la 4. No sé qué opina el resto. Ok. Bueno, Sí, la 4. empiece alguno a hablar sobre la... ¿Qué quieren hablar de algún tema? ¿Quieren dejarme admirado cuánto saben de alguno de estos temas? Interacción antígeno-anticuerpo, epidemiología, enfermedades bacterianas, hemófilos, estructura de los virus, hepatitis B, plasmodium o cándida. ¿O quieren que yo pregunte? No, pregúntenos mejor, profe, me parece. Bueno, ¿qué pueden decirme de la interacción antígeno-anticuerpo? Empiece alguno a hablar. La unión de antígeno-anticuerpo es una interacción dada por uniones no covalentes entre el epítope del antígeno, que es un área particular dentro de la molécula antigénica, y el parátope, que es un área particular a nivel de lo que es la inmunoglobulina o el anticuerpo. La inmunoglobulina o anticuerpo está compuesta por 3 regiones, que son la región hipervariable, la variable y la constante. La constante es la misma para todos los tipos de inmunoglobulinas y después se pueden diferenciar entre la variable e hipervariable. La hipervariable es la que va a dar la especificidad de unión no covalente con el antígeno particular el cual se quiere hacer blanco. Bien, ¿para qué te sirve conocer desde el punto de vista médico algo sobre la interacción antígeno-anticuerpo? Y la interacción antígeno-anticuerpo permite, un ejemplo de aplicación sería, por ejemplo, todo lo que es la red tridimensional que puede llegar a generar por la reacción que da una reacción primaria y otra secundaria. La reacción primaria es la unión directa de una molécula a una molécula, de anticuerpo con antígeno. La reacción secundaria vendría a ser una reacción visible a nivel, digamos, al ojo desnudo, en la cual podemos ver la aglutinación de una red tridimensional de anticuerpos con antígenos en una relación o una proporción específica. Y sí, equivalente. Perfecto. ¿Y qué aplicación médica tienes? Se puede hacer, por ejemplo, para el conocimiento de, a través de un parserológico se podría hacer el conocimiento de una reacción de una enfermedad aguda, por ejemplo. Pero ahí, digamos, ¿qué estás midiendo en el parserológico? Se mide los títulos de inmunoglobulina G. Perfecto, ahí no hay interacción. Para el periodo de ventana, profe. ¿Qué medida en el periodo de ventana? Sería... es cuando... Anticuerpos y antígenos. Maricel. No, en el periodo de ventana es cuando están las mismas concentraciones de antígeno que de anticuerpo, pero entonces si buscas antígenos y anticuerpos no vas a encontrar. Te corrijo ahí, ¿son las mismas concentraciones? No, No es equivalente. son equivalentes. Hay concentración equivalente, perfecto. Pero ahí no, digamos, es la no detección, Jesús. ¿En qué ejemplo necesitas conocer esta interacción secundaria? Es para las técnicas de lectura directa. Se te escucha muy bajito, no sé quién habla. Ay, perdón, ¿no es para las técnicas de lectura directa? Es una técnica de lectura directa, sí. Como por ejemplo la aglutinación. Ok, pero yo no te estoy preguntando técnica, vos sos médica. ¿En qué aplicación médica tenés que tener en cuenta esta interacción antígeno-anticuerpo?
¿Qué es lo que ¿Para te qué? puede dar? Sí, No es para HIV. no. ¿Qué es lo que te puede dar si vos no tenés en cuenta esta interacción? O la dinámica de esta interacción, de esta reacción primaria secundaria. Depósitos de inmunocomplejo. No, eso es más bien un mecanismo de patogenia. Que pienses que te dio negativo, profe. Porque lo Perfecto. encontrás en la porción de, o sea, Un en falso negativo. tipo de, claro, es un falso negativo, porque ¿Qué lo encontrás ejemplo en la médico? parte de equivalencia. Entonces vos pensás que no. Exacto. ¿Y qué ejemplo médico hay? Porque uno tiene que estar muy alerta a esa posibilidad de falso negativo. Lo que dijo de mi HIV. No. En HIV vos no haces diagnóstico de interacción, vos haces diagnóstico de concentración de antígenos, de anticuerpos. Y cuando haces ese ELISA de cuarta, profe, que buscas las dos cosas, Pero te nunca puede va a llegar a- tener una interacción, o sea, ni una persona ni una persona. Ah, Porque estás midiendo presencia, no estás midiendo, concentración, claro, claro, estás midiendo concentración, no estás midiendo reacción. claro. ¿Qué técnica inmunológica de precipitación necesitamos sí o sí hacer qué para estar seguros de que no estamos en la zona de, que vamos a estar en la zona de equivalencia y no vamos a estar en poszona? Aglutinación. Látex. No sé. Pero ¿para qué enfermedad? Claro. ¿Qué nombre de técnica específica? Los voy a matar cuando les diga, van a decir, ah, cierto. Ay, no sé. Hepatitis B, no sé. No, Reacción de Widal. no. Sorry. BDRL. Acuérdese que para sífilis siempre tiene Era- que... todo el Claro, mundo usted tiene dijo, que hacerte- yo pensé en esa, pero usted como dijo falsos negativos, y esa da Claro, que te da falsos falso positivos, negativo ¿no? si no la diluís. Pero no es que da falsos positivos, No, te y da que falsos después tenés que negativos. hacer la confirmación. Te puede dar falso positivo en títulos bajos. Pero si vos tenés una sífilis aguda, va a tener tanta cantidad de antígenos que los anticuerpos van a estar bloqueados. Entonces tenés que diluir la muestra. Entonces toda BDRL, todo laboratorio que hace una BDRL la tiene que hacer la determinación en crudo y dividirla al 50%. ¿Ok? Porque ahí te puede dar el falso negativo. ¿De acuerdo? Ok. Ese es el ejemplo típico de un falso negativo por interacción antígeno-anticuerpo. O sea, profe, perdón, pero porque no me cuesta una bocha diagnóstico, por si nadie se dio cuenta. Pero entonces, ¿qué sería? En vez de RL, cuando le sacamos la muestra al paciente, tiene tan altos los antígenos que cuando nosotros los mezclamos con los anticuerpos se bloquean, entonces los tenemos que diluir si fuera una sífilis muy aguda. Exactamente. Bien, Entonces vos vas a tener falso negativo porque tenés tanto antígeno que no hay anticuerpo libre. bien. Por eso hay que diluir la muestra para que haya menos antígeno y aparezcan los anticuerpos. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos con la bolilla 4. Epidemiología y profilaxis de enfermedades bacterianas. Pero lo apliquemos a... Está Haemophilus y Corynebacterium. Háblenme de la epidemiología de Haemophilus. Desde el hemófilo, díganme quién es el hemófilo, qué causa. Preséntenme hemófilo y hablamos de epidemiología. Bueno, es un cocobacilo gram negativo que vive en las vías aéreas superiores y bueno, la transmisión es respiratoria y es una bacteria capsulada. ¿Qué más? Bueno, No es tiene... porula, es inmóvil. ¿Cómo? No es porula, es inmóvil. Ah. Ujú. Y es el agente causal de meningitis, bueno, como
así primero, y también puede causar otitis purulenta o neumonías y epiglotitis. Bien. ¿Todos los hemófilos causan todo eso? No, la hemófilos influenzae de tipo B, que es el género puede ser capsulado o no capsulado, pero justo esta, que es la que causa más cuadros, es capsulada y es la de la vacuna. Bien. Después tenés uno que causa chancroide, que es el Ducrey, creo, y el otro es la Egyptus, que causaba la conjuntivitis, creo. Buenísimo. Ok. ¿Y qué tipo de enfermedad causa el Ducrey? Chancro blanco. ¿Perdón? Chancro blanco, profe. Ok. ¿Y qué tipo de infecciones son? De transmisión sexual. Bien. ¿Qué podía hablarme de epidemiología de hemófilos influenza? Tipo B. Era el agente etiológico que más causaba meningitis bacterianas en menores de 5 años, en niños no vacunados o con el carnet de vacunación incompleta. ¿Y qué pasó? Entonces, la principal manera de profilaxis para hemófilos sería la correcta aplicación de la quíntuple a los 2, 4, 6 y 18 meses, que es el calendario completo sería, con dosis y refuerzos. ¿Y qué es la quíntuple? La vacuna del calendario nacional de vacunación, que tiene 5 componentes. ¿Cuáles Es son? difteria, tétanos, pertussis, hemófilus, influenza, que es de la que estábamos hablando, y el único virus que está en esta vacuna es hepatitis B. Bueno, si se corta nos volvemos a conectar, ¿sí? Bueno, ¿Y cómo está conformada la vacuna del hemófilo? por antígeno capsular, ay, no me acuerdo. Por polisacárido de antígeno capsular. Conjugado. Conjugado, eso. Conjugado, esencial. ¿Qué quiere decir que es conjugado? Maricel. No, profe, no tengo ni idea, decía recombinante en mi resumen y lo acabo de ir a mirar porque no me acordaba. Como tiene naturaleza polisacárida, necesita un carrier proteico para poder ser conocido por el sistema inmune, en este caso las toxinas diftericas o tetánicas. O sea, Profe pregunta, perdón, tétanos y difteria, que es toxoide inactivo, ¿es inactivado por formol? ¿La toxina inactivada por formol o no? sí. ¿O no? Ah, Esperemos que terminen de entrar todos y seguimos charlando. Bueno, ahí creo que estamos todos. O sea, Sabrina, vos estabas respondiendo, creo. Es decir, que si no
Si no tiene un carrier, ¿no genera respuesta inmune? Sí, genera, pero no genera lo que sería linfocitos B de memoria o una respuesta timodependiente. Generaría Ok, una respuesta timoindependiente. ¿qué tipo de respuesta inmune generaría sin carrier? Timoindependiente. No generaría linfocitos B de memoria, sería como, necesitaría más dosis para poder lograr una respuesta adecuada por el sistema inmune, por lo que tengo entendido. ¿Están todos de acuerdo? Yo no. Si no tiene el carrier, genera anticuerpos de corta duración y se le coloca el carrier para que cambie el isotipo IgG, sean anticuerpos de larga duración y se puedan aplicar a menores de 2 años. Que sería una respuesta primaria, no genera la secundaria. Sería. Perfecto. No hay suite de anticuerpos, como pone Carlos, ¿ok? No hay suite de isotipos. Entonces hay respuesta, pero no te dejan memoria inmunológica, como bien dijo Sabrina, por la producción de linfocitos B de memoria, pero siempre tenés que nombrar que no hay switch de anticuerpos. Es decir, va a generar una respuesta primaria con IgM, que son los anticuerpos de corta duración, como dijo José, pero no te genera memoria. Bien, y no hay suite de isotipo hacia la IgG. ¿Está claro? Bueno, ¿qué factores de virulencia tiene Haemophilus influenza? Principalmente los de la cápsula, el antígeno capsular, el lipopolisacárido y no me acuerdo más. Glicina y proteasa IgA también. Bien, yo les enseño una trampa. En toda bacteria que tenga puerta de entrada fauces, ¿ok? Y que genere meningitis, todas tienen hialuronidasa, tienen proteasa, tienen inhibidores de IgA, tienen cápsula, ¿ok? Y si son negativos, tienen lipopolisacárido. Ahí ya ustedes dijeron 5 antígenos, vamos a estar re felices. O sea, 5 factores de virulencia y vamos a estar re felices, ¿ok? Y todas tienen eso. Si no tuvieran proteasa y hialuronidasa, no podrían invadir. Si no tuvieran cápsula, no podrían evitar la fagocitosis en la circulación. Todo gram negativo tiene el lipopolisacárido. ¿Me entienden? Entonces ahí ya tienen, digamos, si no tuvieran inhibidor de la IgA, tampoco podrían unirse a las células epiteliales de fauces, ¿ok? Entonces, todas esas cosas ustedes pueden decirlo como básico y es para todas estas bacterias, neumococo, Haemophilus, meningococo, Strepto A, estafilococo, ¿ok? Y no le van a errar, ¿bien? Después si tienen cosas, antígenos específicos, lo tienen que saber de cada uno. Algún factor de virulencia específico como la proteína M del estreptococo, ¿ok? O la coagulasa del estáfilo. Pero eso, digamos, pueden armarse como un primer discurso completo para empezar a hablar de esta bacteria, ¿de acuerdo? Bien, si no están de acuerdo, la nomé. ¿Qué más? ¿Cómo hago diagnóstico de una meningitis por Haemophilus influenza? La que le cuesta el diagnóstico, Marisol. ¿Cómo, profe? ¿Cómo hago diagnóstico de una meningitis por Haemophilus influenza? Buscando el antígeno en líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo lo busco? Una ELISA de antígeno. No es lo que más se utiliza. ¿Qué se utiliza habitualmente? Aglutinación con látex. Igual Perfecto. también se tiene que hacer la tinción de Gram en el líquido cefalorraquídeo, en donde se van a observar los cocobacilos o los bacilos Gram negativos. Se realiza un cultivo y también, bueno, se va a realizar la aglutinación por látex. Bien, ¿qué otra cosa tengo que hacer para hacer diagnóstico? Cultivarlo. Sí, ya lo dijo. PCR para saber qué especie es.
si estamos hablando de Haemophilus, por las diferentes especies que tiene. Bien. ¿Y dónde más tengo que buscarlo al bicho? Siempre en una meningitis. ¿En sangre? ¿Mediante qué? Mediante. ¿Hemocultivo? Un hemocultivo, ¿ok? Entonces, con en toda meningitis bacteriana uno hace hemocultivos y obtención de líquido cefalorraquídeo. Bien, líquido cefalorraquídeo, ¿cómo se estudia? ¿Qué se le hace el líquido cefalorraquídeo? Se le hace un físico-químico, se le hace un frotis para ver células. Bien. ¿Qué más? Y lo que dijimos, aglutinación de partículas, cultivo y PCR, ¿ok? Pero siempre acuérdense que son bacteriémicas, así que hacemos hemocultivo y líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? ¿Por dónde penetra el Haemophilus influenza al sistema nervioso central? Por bacteriemia, porque aumenta tanto las concentraciones de bacteria a nivel de sangre que logra traspasar la bacteria hematoencefálica. La barrera de la bacteria. ¿Por dónde la atraviesa la barrera hematoencefálica? Por los macrófagos. No, o sea, sí, con los macrófagos, pero ¿por dónde? Claro. ¿Cómo por dónde, profe? ¿Por dónde? Anatómicamente. Eso es de patología. ¿Por las meninges? O sea, ¿Eh? ¿por las meninges? ¿Por dónde? Por el plexo coroideo. Por los plexos coroideos. ¿Y cómo hace el Haemophilus? A ver, yo tengo el Haemophilus en fauces. Primero va a colonizar, primero se va a adherir, después va a colonizar, con la proteasa y la neuraminasa va a destruir el tejido y recién ahí iría sangre, pasaría por los plexos coroideos y iría a las meninges. Wow. ¿Y qué pasa en los plexos coroideos? O sea, como yo quiero que lo digan es así. Yo me contagio de Haemophilus influenza, que puede quedar en fauces. Con la IgA permite que se adhiera, con la proteasa IgA, le permite adherirse a las células de fauces, ¿ok? Ahí coloniza y se replica. Una vez que se replica, tiene un inóculo suficiente para generar, por medio de proteasa y hyaluronidasa, atravesar la mucosa y entrar a la circulación. Por la circulación, gracias a la cápsula, evita la fagocitosis y por esa bacteriemia llega a plexos coroides. Plexos coroides se adhiere a las células epiteliales, endoteliales de los plexos coroides. Ahí vuelve a hacer una replicación, vuelve a hacer una invasión por en medio de las enzimas, proteasas y hyaluronidasa, y de esa forma accede al meninges y líquido cefalorraquídeo, donde se genera la multiplicación y por falta de sistemas inmunes en el líquido cefalorraquídeo genera una infección severa que a la vez esa inflamación provoca una reacción inflamatoria con la aparición de células de defensa en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Eso hacen todas las bacterias capsuladas que generan meningitis. ¿Bien? ¿Qué bacterias capsuladas pueden generar meningitis en menores de un mes? Neisseria meningitidis. Nombrame todas. No me diga una. Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, ¿Y estreptococo pneumoniae también o no, profe? También, ¿qué más? Tenemos Haemophilus agalactiae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae. ¿Qué más? Me falta una importantísima en periodo neonatal. ¿Klebsiella? Escherichia coli. Escherichia coli. Escherichia coli.
¿Qué es Escherichia coli? K1. K1. Ok, es de la Escherichia coli capsuladas. No toda la Escherichia coli tiene cápsula, esta sí. Ok. Entonces no olviden la Escherichia coli en el neonato como causante de meningitis. Y es la K1. Bien. Bueno, sigamos con la bolilla. Y quería que Igual me digan. una consulta, una compañera ahí nombró listeria. ¿También entraría o no? Sí, está bien. No la escuché. Listeria, perfecto. Como causante de meningitis neonatal. Corynebacterium. ¿Qué Corynebacterium se tiene como profilaxis la vacuna? Corynebacterium difteria. Bien. ¿Y qué enfermedad causa? Difteria. Difteria. ¿Y qué mecanismo de patogenia tiene? La toxina diftérica que causa una pseudomembrana con cerquitis. ¿Y es el mecanismo de patogenia, Sabrina 2? Alejo. No, disculpe, sería toxoinfección, digamos. Genera una infección localizada y genera el toxoide. Perfecto, no me pongan nervioso. Y bien, ¿cómo se previene, dijimos? A través del toxoide con la toxina diftérica en las distintas vacunas que están en el calendario de vacunación, como la pentavalente, la tetra y la triple bacteriana celular y celular. Profe, la cuádruple no se usa más, ¿o no? La cuádruple no se fabrica más, por eso se usa quíntuple. La quíntuple por eso fue para los 18 meses, o sea, se hizo ese refuerzo, ¿no? Exacto. Bueno, sigamos con la varilla. Estructura y clasificación de los virus, eso me aburre mucho, así que hablemos de virus de hepatitis B. Clasifiquen estructura y clasificación de virus de hepatitis B. Es un hepatnavirus ADN bicatenario. Tiene simetría icosaédrica. Tiene una retrotranscriptasa. Y es del grupo 8 de replicación. Bueno. Ok. ¿Cómo hago diagnóstico en hepatitis B aguda? Busco los antígenos de replicación, el HBE y el ADN viral. No se busca antígeno de superficie. Y el antígeno de superficie. Y anticuerpos contra el core, IgM. Ok. A ver, resumamos. Hepatitis B aguda, diagnóstico. Antígeno de superficie, antígeno de replicación, anticuerpo M del core y ADN viral. O alguno más. ¿Están todos de acuerdo? No se busca. Eliana, ¿qué dijiste vos? Yo había dicho búsqueda de antígenos búsqueda de antígeno de superficie y anticuerpos contra el core IgM. Bien, ¿qué decía Sofía? Que si no buscábamos también el P24. ¿P24 en hepatitis B? No. Bien. Perdón, me confundí con HIV. Sí. Ok, es como dice Eliana, el diagnóstico de hepatitis B aguda es antígeno de superficie positivo e IgM anticore positiva. Con eso hace diagnóstico de hepatitis B aguda. En general,
Los otros antígenos replicativos se utilizan para definir qué tipo de hepatitis B crónica tenemos. Pero el diagnóstico de hepatitis B aguda solamente necesitas antígeno de superficie positivo e IgM anticore positiva. ¿Ok? Una vez que vos tenés IgM antígeno de superficie positivo e IgM anticore negativa, ahí se transformó en una hepatitis B crónica. Y ahí tenés que calificarla en qué estado de replicación está o no. ¿Entendió? De nuevo, profe, ¿cuándo se convierte en crónica por feas? Cuando tenés IgM negativa, que ahí se asume que pasaron más de 6 meses. Mientras vos tengas la IgM positiva, la hepatitis va a ser aguda. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Yo tengo un paciente que le hicieron análisis y le da antígeno de superficie negativo. Vayan anotando. Anticuerpo core positivo. Anticuerpo E positivo. Y anticuerpo S negativo. ¿En qué situación de hepatitis B está? ¿Resolvió la enfermedad? ¿Periodo de ventana? Periodo de ventana. En periodo de ventana, acuérdense que justamente por la interacción secundaria, antígeno de superficie y anticuerpo de superficie van a estar en equivalencia y te va a dar negativo los dos. ¿Ok? Tenés anticore positivo, porque eso siempre va a estar positivo. Y tenés anticuerpo E positivo, pues eso fue una pregunta. Lo sumé en forma tramposa, pero siempre vas a tener cuando estás controlando la infección, que eso sería en el periodo de ventana, se está controlando, ¿ok? Entonces, ahí la definición, como dijo Alejo, es periodo de ventana. Y en ese periodo de ventana, profe, ¿los del core son M o G? M. Pueden estar los dos. Pueden ser M o G. Porque va a depender de cuánto tiempo demores en el individuo en controlar la infección. Bien. Si lo hacen menos de 6 meses, va a tener los dos, M y G. Ok. Bien. Bueno, ¿cómo se previene la hepatitis B? Con las vacunas o también con los métodos de barrera. Pueden ser no compartiendo jeringas, cribados en banco de sangre y también cuando hay trasplante de órganos. En realidad, si tuviste hepatitis B no puedes hacer un trasplante de órganos directamente. ¿Están todos de acuerdo? Y más en la cotidianidad a la hora de tatuarse o hacerse un piercing, que también. Yo le sumaría la precaución a la manipulación tanto de sangre como de jeringas, todo eso. Porque ya que se necesita poca cantidad de antígenos para, digamos, del virus para poder infectarte. O sea, acceso a cortopunzante sería. Bien, ¿y qué más? Falta uno importantísimo. ¿Preservativo? ¿No lo había dicho? Preservativo. Sí, Ya lo dijo dijo. método de barrera. Método de barrera, falta otro importantísimo. En la embarazada también puede haber infección congénita. Control de la embarazada. No se olviden nunca del control de la embarazada. ¿Cómo tienen que hacer ustedes, cómo tienen que pensar las prevenciones? Pensando cuáles son los mecanismos de transmisión, ¿ok? Y nunca se olviden la transmisión perinatal o vertical en hepatitis B o en cualquiera de las que la cause, ¿ok? Entonces el control de la embarazada, el que faltaba de lo que dijeron ustedes, que es importante, ¿ok? Profe, Bien. me quedaba una duda con respecto a eso. ¿La transmisión de hepatitis B es perinatal o transplacentaria? El 99% perinatal. Ok, gracias. ¿Por qué es importante saber eso?
porque se puede dar una transmisión precoz en la vía intrauterina y perinatal sería la diferencia en la que se transmite a través del canal de parto. Está bien, pero es menos del 1% la intrauterina, así que eso no me preocupa, porque es importante que sepas que se puede transmitir el canal de parto. ¿Para qué? ¿Para qué te sirve eso? Para poder evitar la infección del neonato, se puede hacer una cesárea. Como dijo, no me acuerdo quién, el inóculo viral es muy bajo, así que una cesárea no te asegura que... No es como en VIH, que es más fácil de asegurar que una cesárea evitaría una transmisión. En hepatitis B hay contaminación casi siempre, así que no es un método, no es la cesárea, digamos, no. Ni siquiera está indicada en forma absoluta la cesárea. Para poder hacer profilaxis en el bebé, Perfecto. tipo, si fuera por canal de parto, yo le haría la vacuna antes de las 12 horas y le haría gamma globulina. Entonces con eso me aseguro que esté cubierto al 100%. Cualquiera sea el método de nacimiento, o sea por cesárea o canal de parto. Justamente eso es lo que quería que digan. O sea, lo bueno de saber que la transmisión es casi 99% perinatal, es decir, el canal de parto o en la cesárea, es que podemos hacer la prevención con la vacuna y la gamma globulina específica e hiperinmune. Si fuera el contagio intraútero, no tiene mucho sentido, porque ya estaría contagiado. ¿Se entiende, Alejo, cómo era lo que planteaba yo? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, ¿y cuándo se aplica la vacuna de la hepatitis B? En las primeras 12 horas de vida extrauterina. Marisa, Y después la quíntuple. ¿Cómo, bueno, profe? claro, tenés que responderme todo. Seguí. Bueno, hay 2 dosis. O sea, hay 2 vacunas que cubren a la hepatitis B. La primera que se nos da en la vida es la de las primeras 12 horas, que se da a los recién nacidos. Bueno, ya parezco periodista, 12 horas después de haber nacido. Y después la otra es la quíntuple, que se da a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses, sería el calendario completo. Y es el antígeno no es capsular. No, porque es un virus, no me acuerdo cómo era. Recombinante de superficie. Recombinante también era. El antígeno recombinante de superficie. ¿Y ahí terminó en el Plan Nacional la vacuna de hepatitis B? No, porque si es un adulto que no la tiene, sería son 3 dosis con un intervalo de 0, 1 y 6 meses. Perfecto. ¿Y cómo puedo yo determinar que una persona está vacunada contra hepatitis B y no tuvo una hepatitis B enfermedad que la controló? Porque daría solamente positivo para anticuerpo de superficie contra antígeno de superficie. Ok, describime entonces cómo sería el análisis completo. Bien, sería antígeno de superficie negativo, IgM, IgG de antígeno C, digamos del core, negativo en ambos casos, E también negativo, y sería solo positivo anticuerpo contra antígeno de superficie. Bien, muy bien. Ok. Si yo hago un diagnóstico en un paciente con hepatitis B aguda, ¿qué otro diagnóstico tengo que hacer? ¿Carga viral? No tengo el diagnóstico. Contra hepatitis D, que no haya una infección. ¿Perdón? ¿José, vos hablabas? ¿Contra hepatitis D? Sí, yo contra también que no haya una sobreinfección o una coinfección. Eso es muy flu. No me decís nada. Puede ser una coinfección con strepto grupo A porque tiene una angina simultánea. Dame la respuesta más completa, más directa. Buscando buscando el antígeno de hepatitis D,
también a ver si hay una coinfección, o sea, si está con hepatitis B y a la misma vez con hepatitis D. Porque si es una sobreinfección, ya la hepatitis B tiene que ser crónica. Bueno, ok. Entonces tengo que hacer el diagnóstico si se contagió simultáneamente con D, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué tipo de infección puede ser una hepatitis B? ¿Cómo la calificarían? Una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, Hay que hacer diagnóstico diferencial con VIH, sífilis, Sífilis. Neisseria gonorrea, clamidia. es decir, toda infección de transmisión sexual debe unirse al diagnóstico diferencial o de coinfección de todas las otras infecciones de transmisión sexual, ¿se entiende? No solamente de la hepatitis D, sino lo que nombró Jesús y no me acuerdo qué más, sífilis, hepatitis D, hepatitis C, HIV, gonorrea, clamidia, todas las infecciones de transmisión sexual, hemófilo Ducrey. Bueno. Plasmodium y babesia. ¿De qué quieren hablar? Hay que estudiar babesia igual. Inmediatamente tenés que saber qué enfermedad causa y algo de epidemiología. ¿Quién la transmite la babesia? La garrapata. Las garrapatas. ¿Qué garrapata? Axodiade, axodidae, no sé cuánto. Isodidae, algo así era. Claro, profe. Ay, qué horrible. ¿Y hay en Argentina? No. ¿Hay babesiosis en Argentina? No, ¿por qué? Se da más que nada en Norteamérica, igual que la enfermedad de Lyme. En Norteamérica y ¿dónde más? Europa. En el sur de Europa y en el norte de África. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que no hay en América? En el Sudamérica. La garrapata. La garrapata, exactamente, la especie de garrapata. ¿Ok? Entonces, por eso no hay babesiosis en Argentina. Bueno, en Plasmodium entonces hablemos. ¿Quién lo transmite a Plasmodium? El mosquito Anopheles hembra infectado. Ok. ¿Qué es lo que transmite cuando pica? Los esporoquistes. Son esporozoitos. Los Esporozoitos. Ahí está. Ok, bien. ¿Y entonces cómo sigue? Entonces el esporozoito entra por la picadura y viaja por sangre hasta el hígado. Y ahí es la fase extraeritrocitaria sería. Empieza a reproducir por fusión binaria y da una gran cantidad de, ¿cómo era que se llamaba el otro estadio? Merozoitos. Entonces, bueno, cuando ya genera un gran número, rompe el hepatocito y otra vez vuelve a la sangre. Entonces, ahí en la sangre va a ser la fase eritrocitaria, que tiene un tropismo particular por los glóbulos rojos más viejitos, y entonces también hace lo mismo, ciclo, 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 hasta que aumenta mucho de tamaño y va rompiendo los glóbulos rojos, que esto es lo que nos da la clínica de la anemia. Entonces, en esos tantos ciclos se van a diferenciar en los merozoitos, en micro y macro, gametocitos. Entonces ahí cuando el otro mosquito, Anopheles de nuevo, creo, eso era, ¿no? Sí. Bueno, el mosquito de nuevo pique, la hembra pique otra vez, va a consumir la sangre infectada de ese individuo, va a ir hasta el sistema digestivo del mosquito, de la mosquita, y por hemolinfa va a volver a las glándulas salivales para volver a infectar a otra persona. Bien, muy bien, doctora. Okay. Bien.
Bueno, la ¿Cómo? clínica que nos da es la hepatomegalia, hepatoesplenomegalia, por esta reproducción en la fase extraeritrocitaria que da. Eh, ¿Y qué más? Anemia por la Claro, ruptura la de los anemia que ya había eritrocitos, dicho. Y los picos de fiebre, los que se picos dan de fiebre. también justo cuando se Claro, rompe en el el paludismo. eritrocito. Y ahí dependiendo de la especie sabemos si, o sea, va a ser, ¿cómo se llama? Si o sea, cada 3 días o cada 4 días. Bien, terciaria o cuaternaria. Ay, eso no lo tengo, profe, ¿cómo es? No sé qué te diga Eliana, que es la que sabe. Porfi, ¿cómo es? Que viste que en Plasmodio tenemos el Falciparum, el Vivax y la malaria. Sí. Eh, bueno, dependiendo, digamos, qué especie de parásito tengamos, es como se le van a dar los picos de fiebre. Bueno, Falciparum es el más peligroso y creo que, no me acuerdo cuál era el que daba cada 3 y cada 4, creo que el Falciparum Cada eh, 4. es cada 4 y los otros para cada 3. Sí. Es decir, el periodo eritrocitario de replicación intraeritrocitaria y ruptura de los glóbulos rojos en falciparum se da cada 4 días. Entonces va a tener la fiebre cuaternaria. Cada 4 días vola en fiebre durante 24 o 36 horas y después calma hasta dentro de 4 días. ¿Ok? Y el ovale y el malaria E se da cada 3 días. Bien, ¿cómo hacemos prevención de Profe, malaria? ¿tenemos de los 3 tipos de parásitos acá en Argentina? Afirmativo. Ok. No, profe, no es que la malaria ya no, o sea que el plasmodium ya no es endémico acá en Argentina, o sea que ya está erradicado, sino hay que ver las personas que vienen, digamos, de las zonas endémicas, como es Bolivia, Brasil, Perú. Sí, igual O en sea que está Misiones erradicado. Claro, en Misiones y Chaco debe de haber. Misiones y en No, Formosa no dejé que te piquen los moquitos. Claro. Sí, está bien, ok. pero Tienes razón, oficialmente está erradicada, totalmente, de acuerdo. claro. Sí. En Argentina no hay Plasmodium, oficialmente no hay. ¿Ok? Pero sí hay ahí cruzando la frontera, en Brasil, Paraguay, Bolivia, hay mucho. Pero sí tenés razón. Ok. Eh, ¿Cómo hago prevención? Utilizo mosquiteros, repelente y ropa larga. También controlar el vector de la reproducción y Claro. de dónde Evitar sale los reservorios. biológicamente. Evitar los reservorios de agua donde se desarrollan los mosquitos que lo transmiten. Ok. ¿Y nada más? Creo que nada más. No viajar a lugares endémicos. Claro. Hay quimioterápicos que se pueden utilizar como antimaláricos, como preventivos. ¿Ok? La mefloquina, la doxiciclina. Bien. Que a veces se le da a la gente que viaja a zonas de alto riesgo. ¿De acuerdo? Es lo que toman los soldaditos yanquis en todo el país, en todo el mundo, y cada tanto le agarra ataque y locura y matan a sus propios compañeros. Ok, esa es la mefloquina. Que cuando se la toma en forma constante te puede llegar a dar ataques psiquiátricos. Bueno, bien, no importa, ustedes sepan Eso que hay combinado con el consumo, o sea, con el libre comercio de armas es fabuloso. totalmente. Bueno, y en bolilla 4, en micosis le tocó candidiasis. ¿Quién me quiere hablar de la cándida? Actúa como hongo oportunista, aunque también se encuentra clasificado dentro de lo que serían hongos superficiales en la parte de dermatomicosis. En niños se puede presentar como, es una levadura la cándida, en niños se puede presentar también como el maggot, puede dar dermatitis de pañal también, onicomicosis,
Son diferentes clínicas que van a afectar justamente los planos o superficiales o la mucosa también, oral o vaginal. Eso. ¿Dónde vive? Normalmente. Es comensal. Por ahí si aparece en el tracto urinario no es patognomónico de que tenés una enfermedad, justamente por eso, porque es comensal. También se encuentra en tracto digestivo, junto con otras cándidas. En boca. Bien, y en pacientes con inmunocompromiso severo, ¿qué puede causar? Muguet o una candidiasis diseminada, que es cuando hace fungemia. En inmunodeprimidos creo que era esofagitis y enteritis. Perfecto. O sea, ¿cómo se clasificarían esas que estás hablando? Esofagitis, enteritis. ¿Oportunista? No, porque el muguet también puede ser oportunista. Candidiasis profundas. Ah, Okay. Acuérdense, yo siempre le digo, la cándida es para la bacteria el estáfilo. Nada más que en pacientes con inmunocompromiso severo. Entonces, la cándida te puede dar cualquier itis que se te ocurra. ¿Ok? Te puede dar esofagitis, enteritis, endocarditis, hepatitis, pancreatitis, todas las itis, pielonefritis, todas las itis que se te ocurra, puedes nombrar que no te va a equivocar. ¿Ok? En general, las más frecuentes empiezan por esofagitis, la enteritis y la endocarditis en lesiones valvulares, por cándida. Bien, entonces, esa es cuando tenés inmunocompromiso severo, que son las candidiasis profundas. Bien, las candidiasis mucocutáneas no necesitas tanto inmunocompromiso. El uso prolongado de antibióticos o el uso de antibióticos para una infección urinaria de una mujer ya le puede dar una vulvovaginitis candidiásica. ¿Ok? Y eso no significa un inmunocompromiso, sino que es una selección bacteriana. ¿Bien? sí. Bueno, ¿cómo hago diagnóstico de candidiasis esofágica? ¿Se podría hacer biopsia y cultivo? Bueno, ¿y cómo tomar la biopsia? Endoscopía. Ok. ¿Y para qué? ¿Y con qué tiene que hacer diagnóstico diferencial de las esofagitis candidiásicas en paciente con inmunocompromiso severo? Ahí te maté. Con Sí, citomegalovirus. profe, le gusta Sí, profe. Con citomegalovirus, perfecto. Sí, Ese es alumno mío, no vale. Ese es tramposo porque ese es alumno mío. No vale. ¿Por qué, profe, con citomegalo? Porque ninguno de compromisos da esofagitis, retinitis y meningoencefalitis. Exactamente. Entonces, las esofagitis en pacientes con inmunocompromiso severo, los diagnósticos diferenciales son citomegalo o can. Profe, ¿cuáles eran las itis que dijo de la candidiasis? No, del citomegalovirus en inmunodeprimidos. Sí, espera que entre todo y te respondo. No, no puede.
Bueno, acá estamos. Maricel me preguntaba cuáles son las inflamaciones e infecciones que puede causar citomegalovirus en pacientes con inmunocompromiso severo. A la cabeza es la esofagitis, la retinitis y meningoencefalitis. Esas son las. También puede causar hepatitis, que es un diagnóstico diferencial que a veces hacemos en pacientes con inmunocompromiso tenemos que sospechar que puede ser el citomegalovirus el que esté causando una hepatitis. Ok, gracias, profe. Bueno, ¿y qué tipo de cándidas conocen en Argentina? Albicans. ¿Nada más? Glaurata, Cruzey, no me acuerdo si estaba acá. Sí. Sí, está Cruzey. ¿Y por qué es importante diferenciarlas? Sí. Sí, porque no todas son susceptibles a antimicóticos. Perfecto. Hay ya mucha resistencia de cándidas Al fluconazol. a los azólicos, así que hay que hacer diagnóstico de qué tipo de cándida es. En general, digamos, por ahora, con que me digan es albicans o no albicans, alcanza en Argentina, porque las cándidas albicans son todavía sensibles a los azólicos. En cambio, la no albicans, uno ya, si el paciente está muy comprometido, no debe usar azólicos para su tratamiento. ¿Ok? ¿Y qué cándida se hizo famosa en la pandemia? No leen los diarios, chicos. Yo sé de una que no me acuerdo el nombre, profe, pero justo las tres que nombraron son de origen endógeno. La que no sé el nombre es de origen exógeno, que es debido a la introducción de catéteres o lavado de manos del personal de salud. Pero no me acuerdo el nombre. Auris. Una cándida auris, ¿ok? Hizo estragos en todo el mundo, en los pacientes con coronavirus, en terapia intensiva, y en Argentina logramos que no entre, solo hubo 2 casos hasta ahora, y esperemos no se instale porque es bastante difícil de sacar del ambiente hospitalario cuando se instala. Bueno, con la bolilla 4 sacaron entre todos un 8, pero hay que dividirlo entre 21, así que están complicados. O sea que ya tiene el 0,4 puntos del examen aprobado. Bueno, eso más o menos es un examen mío, por lo menos. ¿Cómo lo vieron? Mucho diagnóstico diferencial. Sí, profe. Yo soy médico y quiero que ustedes sean médicos. Claro. Y la vida real es esa, ¿ok? Diagnóstico diferencial, diagnóstico, presentación clínica. Así que ya no tienen tanta gana que yo esté el martes. Pero nada, lo malo, digamos, es que la realidad es que el examen tiene que estar comprimido en 20 minutos. Todo esto que hablamos en casi 1 hora, lo tenemos que decir en 20 minutos, ¿ok? Ok. Bueno, ¿preguntas? Profe, ¿cuál es su mail? O no sé si usa mail académico. No, Tengo un mail único, ¿por qué? por si nos surgen dudas durante el fin de semana o no suele responder. No sé, yo nunca fui a una clase de usted, por eso no lo conozco. Siempre respondo, casi siempre. Ahí, pero prefiero responder por el WhatsApp. Ahí te paso mi número, en el chat está mi número de celular. Ah, ok. Profe, ¿le puedo hacer una Mándeme consulta? WhatsApp, perdón, Alejo. Mándeme WhatsApp y casi siempre respondo. ¿Sí, Alejo? Sí, no, le quería preguntar porque como en esta bolilla pasó recién con Babesia, que es como medio particular porque no es de acá y no se ve mucho, en la bolilla 7, por ejemplo, está Anisakis. Sinceramente, en mi comisión yo no me acuerdo de haberlo ni escuchado.
No, yo tampoco. No sé no sé qué tan hay que saber, así como Babesia, qué es por encima y cómo se transmite nada más. Claro. Sí, a ver, si te preguntan alguna de esas es para darte, si respondes esa, como para que tengas una pregunta más y todavía no te aplazo. O si no sabes esa, ya efectivamente te aplazo. No creo que nadie de nosotros empiece preguntándote en Parásito de Anisakis. Ok. Ok, si venís remando mal y estás entre el 3 y el 4 y te pregunto Anisakis y no respondes, bueno, con eso te hundí del todo. O si respondes Anisakis me decís, qué cara, te voy a seguir preguntándole a este chico. Pero sería así la postura. Profe, si nos llegan a preguntar de blastocitis, de blastocitis, ni siquiera el DC sabe cuál es el elemento infectante o el elemento diagnóstico, es como todo muy incierto. Sí, es incierto para todos, quédate tranquila. No, lo importante de blastocitis es que diga, o sea, una cosa que sí te hay que decir es que se está discutiendo si es flora no habitual o comensal del intestino y no necesariamente patógena, que es bastante frecuente en toda la población, en todo el mundo, y punto, nada. Que si tenés diarrea y tenés blastocitis lo tratás, y si encontrás blastocitis como hallazgo no lo tratás. Ok, gracias. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, nada, un poco era darle esta opción de experimentar cómo sería un examen, que ya hicimos algo el jueves pasado. Espero que, bueno, estudien, pregunten si quieren, en serio, no tengo problema en responder por el celular, la duda que tengan, y muchos éxitos. Un buen fin de semana estudiando micro. Profe, ¿te puedo preguntar algo? Sí, por supuesto, Victoria. Líquido cefalorraquídeo, las diferencias entre bacteriano y viral. Yo tenía como que bacteriano era más turbio, puede ser, Sí. y tenía hiperproteinorraquia o hipo. Hiper. Ahí como que hiper. Sí. O sea, el bacteriano habitualmente tiene más de 3.000 células, principalmente a predominio neutrofílico. Tiene hipoglucorraquia, es decir, la glucosa muy baja, el 40% menor a la glucemia. Bien. Tiene hiperproteinorraquia y tiene el cloro aumentado. Esas es, digamos, las características físico-químicas de un líquido cefalorraquídeo bacteriano. Después tenés el líquido cefalorraquídeo viral, va a tener menos de 1.000 células totales, a predominio linfocitario, glucosa o la glucorraquia normal, proteinorraquia ligeramente elevada. Y el tercero sería un líquido cefalorraquídeo de una tuberculosis meningia, en la cual va a tener entre 1.000 y 3.000 células, de fórmula repartida, principalmente linfocitaria, glucorraquia levemente descendida y proteinorraquia muy aumentada. Y gracias, profe. No, de nada. ¿Podés quedarte un ratito, Victoria Medi? Sí. Bueno, chicos, suerte. Quizás nos veamos el martes, no sé, no estoy seguro. Adiós. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.